Bienvenidos a Flax and Kale Talks número 11, que hoy tenemos con nosotros Lola Villaescusa, que seguramente que algunos de vosotros puede ser que han visto por tele, o porque es una persona, es una experta en estilismo, en trabajo con imagen, y ella siempre ha trabajado con esto, es gran experta en trabajo con estilismo, pero siempre también le atraían cosas relacionadas con desarrollo personal. Entonces también se formó en descodificación biológica, perdón, Sí. que estaba estudiando en la Escuela de Descodificación Biológica Original de Angels Walder, y es una como técnica enfocada en aquellas personas interesadas en sanar lo que el cuerpo hace como síntoma. Y además se ha formado en terapia sistémica, genograma y lenguaje no verbal. Y entonces con todas estas cosas, como gran experta en estilismo y gran experta en descodificación biológica, ha decidido crear una terapia nueva que se llama imagen terapia, que también trabaja con las cosas que están... Bueno, te explicarás mejor porque para mí también es muy nuevo. Nunca escuché sobre Bueno, esto. es que es algo nuevo. Sí, es más enfocado a todos aquellos conflictos que podemos ver en el espejo de nuestro cuerpo, porque patologías hay muchísimas, síntomas hay muchísimos, pero como yo vengo del mundo de la imagen, me he enfocado me he especializado en aquellos conflictos que podemos ver en el espejo, y hoy la charla va en uno de ellos, que es el sobrepeso. ¿Vale? Sí, porque sobrepeso es como normalmente pensamos que es alimentación, estilo de vida, pero hoy vamos a hablar sobre una cosa que es totalmente diferente y normalmente la gente no la tiene en cuenta, como las cosas psicológicas, las cosas en que estamos pensando o que están en nuestro subconsciente, y no nos damos cuenta de estas cosas. Entonces, hoy seguramente que vas a aprender algo nuevo y súper interesante. Y bueno, doy palabra a Lola. Aplausos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, y gracias a la organización, a Flax and Kale, a Teresa Carlas. Y bueno, pues como os he explicado antes, he creado esta terapia nueva que se llama imagen terapia, y hoy voy a hablar de lo que es el sobrepeso, desde el punto de vista, ampliando la mirada, desde el punto de vista de la descodificación biológica, la terapia sistémica, cómo nos afecta nuestro transgeneracional, nuestro genograma, y por qué las dietas según qué personas no acaban de funcionar, ¿vale? Y son aquellas personas que se encuentran como bloqueadas años y años intentando, bueno, a veces bajan, a veces suben, y dar un poquito, ampliar vuestra mirada, ¿no?, respecto a lo que es el sobrepeso. Todos nacemos con un cuerpo, ¿bien? Vivimos y nos relacionamos a través de él. Este va a guardar también las memorias, ¿no? Desde que nacemos, incluso desde que estamos en el estado prenatal, en el vientre de mamá, ya empezamos a tener memorias a través de las sensaciones y a construir también la identidad. Y nos vamos a relacionar con el mundo a través de él, y es el gran olvidado muchas veces, ¿no? Entonces, los conflictos los vamos a expresar a través de los síntomas que vamos a hacer. O sea, de anexo a cada síntoma que estamos viviendo hay un conflicto específico. Y hoy vamos a hablar pues del que está anexo al sobrepeso. Nuestro cuerpo versus nuestra relación conmigo mismo y yo con el mundo. En primera instancia tenemos que hablar de nuestra identidad, quiénes somos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra imagen y con el mundo externo. Cuando estamos en el vientre de mamá, nos vamos a crear nuestra identidad a través de las sensaciones de nuestro cuerpo. Aquí no hay palabras, aquí es a través de lo que sentimos en un estado fusional con mamá. Más tarde es una inversión narcisista en la construcción de nuestra identidad, y es lo que yo necesito ser objeto de deseo de papá y mamá, es la pertenencia, necesito pertenecer. Y por tercera instancia, el yo ideal, necesito agradar al mundo externo como yo considero que el mundo externo voy a gustar, y me creo esa imagen de mí muchas veces equivocada o enjuiciada, ¿no? Y ahí viene en parte nuestra relación con el espejo, cómo me voy a relacionar con el espejo.
Cada uno de nosotros solo existe en relación al otro y por oposición también al otro. Y aquí tenemos que tener muy claramente quiénes somos nosotros mismos, un sí mismo, quién soy yo. Cuando no hay esta conciencia van a existir conflictos. Si yo no sé identificar quién soy yo, aparte del estado fusional con mamá, aparte de querer pertenecer a mi sistema, quién soy yo como ser humano, qué es lo que necesito, cuáles son las vivencias que estoy teniendo, si no tengo esa conciencia de mí mismo, van a existir conflictos. A través de la construcción de la identidad, también vamos a construir las creencias que van. Todos nosotros, todos, yo incluida, todos tenemos creencias con las que hemos ido creciendo. Muchas son de nuestro sistema, de nuestro contexto en el que estamos viviendo, en nuestra época. No es lo mismo una mujer o un hombre nacido ahora que en los años 50, ¿no? Y a partir de ahí vamos construyendo esas creencias. Y los conflictos van a estar en relación a mí mismo y en relación al otro. Todo es una relación en el mundo. Desde que nacemos hasta que morimos, todo es relacional. Entonces los conflictos tienen que ver con las relaciones también. ¿Cómo me voy a relacionar con el cuerpo? Tengo varias opciones de hacerlo. Amable o poco amable, real o distorsionado, buena o estima o baja estima, y a una aceptación o rechazo. Y en un yo sano, en la construcción de esa identidad que vamos hablando, de cómo yo me construyo y cómo construyo estas creencias, en un yo sano, cuando tengo cualquier conflicto, puedo tener una relación amable con mi cuerpo, real, con buena estima, aceptando lo que está ocurriendo, y entonces podré entrar a reparar ese síntoma. Cuando esto no existe, cuando por contrario el yo traumatizado o en bioshock es poco amable, está distorsionada la realidad, baja estima o se siente en rechazo, vamos a cronificar el síntoma. Y en el caso del sobrepeso es todavía más importante, lo veremos más adelante por qué. Y cuando pongo ese conflicto, en realidad no puedo entrar en esa reparación del síntoma, no puedo acabar de perder ese peso por muchas dietas que haga. Dependerá de la relación que yo tenga con mi cuerpo, la respuesta que voy a encontrar en mi mirada, y esta va a activar la biología. Por eso es la descodificación biológica. Depende de cómo yo estoy, de cómo me he construido y de qué reacción tenga ante un conflicto, hará que mi biología se ponga en marcha en un sentido o en otro. Cada día todos nosotros tenemos pequeños o mayores conflictos y podemos en una medida u otra solucionarlos, y entonces no tenemos una necesidad de hacer un síntoma, si no estaríamos todos muertos, ¿no? Pero el conflicto también y el síntoma hay que entender que es cuando el cuerpo no ha podido solucionar el conflicto. Y entonces cuando no puede solucionar el conflicto, hace un síntoma. O sea que la enfermedad o el síntoma o la patología no es algo ajeno a nosotros que viene a atacarnos, sino es nuestro aliado que viene a solucionar algo que no hemos podido. Cuando existe un síntoma, nuestra biología nos habla de un conflicto específico. No es lo mismo tener sobrepeso que tener un problema de piel, que tener un problema en el hígado, que en el intestino. Cada órgano tiene un conflicto asociado específico que se activa dependiendo de la creencia en la experiencia vivida conflictiva de estrés para nosotros. Si yo, por ejemplo, me llaman por teléfono y me dicen te has quedado sin trabajo y yo soy mamá de familia, soltera y tengo que alimentar a los niños, y para mí quedarme sin el trabajo lo vivo desde la falta, la carencia, pues haré un conflicto en el hígado. Si lo vivo desde a lo mejor voy a tener unas vacaciones pagadas durante un año, lo podré vivir sin conflicto. O si voy a vivirlo desde la separación de mis colegas de trabajo, porque tenía una relación estupenda con ellas, me sentía muy realizada, haré un conflicto de piel. Es dependiendo de cómo yo estoy, de la creencia, de mi identidad, cómo va a reaccionar al mismo tiempo la psique, cerebro y en consecuencia un órgano concreto específico de cada conflicto. ¿Sí? Descodificación biológica original. ¿Qué quiere decir?
hay un código para cada órgano, activa una parte de nuestra biología y hay un origen en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una situación desencadenante a un conflicto, a un programa que yo ya tengo. Yo puedo estar, desde esa construcción de la identidad, una manera concreta de estar en el mundo y una respuesta más automática. Por ejemplo, yo puedo ser muy digestiva. Yo cuando vivo un conflicto lo vivo desde ese lado digestivo. Para mí me es indigesto o no puedo aceptar, ¿no? Esto nos habla de nuestro sistema digestivo. Y hay otras personas que lo pueden vivir desde un conflicto, como he dicho antes, de separación o un conflicto de carencia o de desvalorización. Y eso va a activar nuestra biología, una parte, un órgano concreto. Evidentemente, la historia de la persona, ¿no? En consulta vamos a estar en la escucha activa y tiene que haber una coherencia entre el síntoma y lo que nos está contando. Y coincide. O sea, esto está basado en las 5 leyes de la biología del doctor Hammer, por si queréis mirar, ¿no? Ha habido todo un estudio científico. Esto no es porque no es una terapia inventada, es basada en las 5 leyes de la biología del doctor Hammer. Bien. Existe un momento antes, como he dicho antes, yo estoy por la vida tranquila, ¿no? Me he construido en mi identidad, en mi caso soy digestiva, me cuesta aceptar las cosas y me llaman por teléfono, ese es el momento antes, me llaman por teléfono y me dicen te has quedado sin trabajo y yo reacciono. ¿Por qué voy a reaccionar? Y esto es lo interesante, hay ese momento después, hay ese bioshock. ¿Vale? El bioshock es el instante de estrés para cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, ese bioshock, para que hagamos el síntoma, tiene que tener estas premisas, y es que sea inesperado para nosotros. Yo no me espero que me hayan llamado para despedirme, no tengo solución en ese momento, en ese instante. Lo estoy viviendo en soledad, y ojo, porque cuando digo vivir en soledad, muchas veces podemos estar con personas, pero puedo vivirlo desde un adentro que no lo comunico con nadie, no expreso nada, entonces lo estoy viviendo en soledad. O sea, no hace falta estar solo físicamente, puedo estar con gente y vivirlo en soledad. Que tenga un componente dramático también para nosotros y que no le hayamos podido poner palabras, expresado. Carl Jung ya lo decía, todo lo que podemos poner en palabras fuera no hace falta que esté dentro, ¿no? Ya hablaba sobre el síntoma. ¿Dónde vamos a encontrar los programas que desencadenan ese síntoma, esa reacción que voy a tener? Lo vamos a encontrar en el momento, puede ser en el momento de la concepción, puede ser en el estado prenatal, en el vientre de mamá, en ese estado fusional, puede estar en el momento del parto, que sea un parto complicado y que mamá lo haya pasado mal, o incluso mamá se haya muerto. Bueno, hay muchos partos que son fáciles, ¿no? Las experiencias propias de mi vida, desde que yo nazco, desde mi primera independencia hasta la actualidad, y el transgeneracional, trabajando el genograma. Nos damos cuenta, hay muchos estudiosos, psiquiatras y psicólogos, la epigenética ya habla de esto, que muchos síntomas y muchas patologías son heredadas, muchos patrones de comportamiento también. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de en mi familia todos tienen sobrepeso, por ejemplo, hablando de sobrepeso. No quiere decir que hemos heredado solamente una forma, sino que hemos una patología, sino el conflicto asociado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que necesitamos pertenecer a nuestro sistema, somos leales, y aquí entramos a trabajar con la terapia sistémica. Vivimos en este conflicto de lealtad, ¿no? Entonces yo, para pertenecer, si mi familia no tiene dinero, yo tampoco me voy a permitir tener dinero. Si mi familia tiene sobrepeso, yo también voy a tener sobrepeso, porque para mí eso significa que voy a pertenecer, no me alejo, porque para el cerebro más reptiliano necesita pertenecer, si no se muere. Entonces es la biología, esto es importante que entendamos hoy. Es una respuesta de nuestra biología. Va más allá de lo que conscientemente yo quiero. Estamos trabajando con la parte más inconsciente biológica, ¿vale? La forma de vivir una situación, ¿vale?, es lo que explicaba antes, hace que la respuesta del cuerpo sea de un tipo o de otro tipo, ¿vale? Y la observación se hace de la emoción que surge
surge en el momento de estrés. Cuando trabajo en terapia, vamos a buscar o acompaño a la persona a buscar ese preciso momento donde la persona tuvo una situación de estrés y qué vivencia emocional tuvo en ese preciso instante. Eso es lo que hay que ir a buscar. Y en terapia a veces no es una fast therapy, porque muchas personas creen que con una terapia lo voy a arreglar todo, ¿no? Entonces no es una fast therapy, esto es muy importante. Encontrar ese por qué es importante en tener esto, porque nuestra estrategia de supervivencia de nuestro yo, lo que va a evitar es que entremos ahí, es como una alergia. No queremos entrar en esa zona que nos hace daño, ¿vale? Vamos a hacer lo imposible para precisamente no entrar. Pero la única solución de sanar es entrando ahí. Es un instante la enfermedad, es un instante la solución a la enfermedad también. En el momento que podemos entrar en ese preciso momento de que es más tripal, no es tanto del pensamiento, ¿no? En la terapia vamos desde fuera adentro, ¿no? Estaba paseando, vi cómo pasaba mi marido, en ese momento pasaba un coche y la vivencia visceral, tripal, eso es lo que nos importa en la terapia, porque eso es lo no dicho. Y esa es la memoria guardada en nuestra biología. Y la biología lo que quiere hacer es preservar la vida. Entonces se pone en marcha buscando una solución que no ha encontrado fuera, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la respuesta biológica automática e inconsciente del organismo, según la historia de la persona y la coherencia con el síntoma que hace, ¿vale? Normalmente no me he encontrado más que un caso que no hubo una coherencia entre lo que explicaba la persona y el síntoma que traía, ¿vale? Evidentemente no somos un diccionario, ¿vale? Y es una terapia que no intenta ni sustituir ninguna medicina ni ninguna otras terapias, es una terapia de acompañamiento para que la persona pueda encontrar ese instante donde se quedó bloqueado y poder entrar en sanación, ¿vale? Y acompañar a todo lo que la persona viene haciendo. O sea, no intentamos sustituir a nada, pero sí que es cierto que hay la coherencia para el síntoma, ¿vale? El sentido biológico de la grasa. Por lógica, si ahora pensamos, todos nosotros aquí, si yo si mi biología para preservar mi vida necesita hacer una capa de grasa, ¿qué está intentando hacer mi biología? Proteger, aislar, separar, ¿no? de algo, ¿no? Y también hay que diferenciar el sobrepeso que es hídrico por agua o el sobrepeso que es por grasa. La grasa tiene el sentido de separar, de aislar, de dar calor, de proteger, y el agua es más una pérdida de referencia, un sentimiento de abandono. Por eso muchas personas mayores que tienen sobrepeso o que están en centros geriátricos pueden hacer un conflicto de sobrepeso más hídrico, porque hay una sensación de abandono mayor, ¿vale? Esta es la diferencia con la grasa. ¿Qué es lo que hace la grasa? ¿Cuál es su función biológica? Es reguladora de la temperatura, nos da más calor, ¿vale? Es aislante a nivel mecánico, ¿vale? Nos puede poner una capa de aislamiento. Nos va a proteger y protege también y sostén de órganos, produce hormonas y hormonas sexuales, tiene una identidad sexual, para la reproducción y la crianza en las mujeres es necesaria, y transporta también las vitaminas A, D, E y K y forma parte de la estructura corporal. No, de hecho, hay muy rara enfermedad de los que no tienen grasa, pero es necesaria la grasa para la estructura corporal, no podemos vivir sin la grasa. Entre la piel y las fascias tenemos la parte de lo que llamamos la grasa de la celulitis, que es la que se va más rápido, y esta está mezclada con lo que es el agua. En la fascia superficial y la aponeurosis muscular, uy, que me caigo, el organismo es la que cuesta más de movilizar, ¿vale? Y esta, a no ser que hagamos una de estas dietas que realmente no comes apenas nada, es la que más cuesta de remover. Y luego tenemos la grasa que está en las vísceras y
rodeando esta, que es la grasa visceral. Y esta es la más peligrosa. O sea, realmente hacer una grasa visceral es un motivo de peligro de vida también. El sobrepeso y la protección. Como hemos dicho antes, la grasa tiene el sentido biológico de protegernos, ¿vale? Entonces, puede tener la protección mecánica, luego iremos a cada uno para que entendamos un poco más. Puede tener la protección térmica, protección de la mirada del otro, resistirse o hacer frente al otro también, el abandono, como hemos dicho, la carencia o la reserva, el miedo al rechazo, la seducción, la necesito retener, la frustración también y el transgeneracional, aquello que vamos heredando. El sentido biológico y el conflicto que vamos a asociar a cada uno de estos. La protección térmica es aquellas personas que necesitan acumular la grasa como aislante térmico, permitiendo esa exposición al frío. Entonces son personas que el exceso de kilos es un ideal para su protección. ¿Y qué vivencia emocional nos hemos encontrado en estas personas? Es que no quiere estar en contacto con el frío. El cerebro, esto es muy importante y muy interesante, no diferencia entre lo que es real, virtual o simbólico. El frío puede ser un frío que en mi familia pasaran frío, por ejemplo en mi transgeneracional, pero puede ser que para mí no haya tenido el calor humano y entonces necesite hacer. ¿Vale? El cerebro lo entiende igual. ¿Por qué funcionan las terapias? Porque nosotros podemos ir a ese momento y el cerebro lo va a vivir como en su momento presente y por eso puede encontrar una solución también. O sea, para el cerebro es atemporal y no entiende lo que es real, virtual o simbólico. Lo va a entender igual. ¿Vale? Hay muchas personas que se enferman por identificación, por ejemplo. No les ha pasado a ellos. Y por identificación ellos hacen un síntoma. En la protección mecánica son personas que han podido vivir la violencia, ¿vale? Mujeres o hombres o niños que han podido, o en su transgeneracional, han vivido el maltrato, los golpes. Entonces, ¿qué necesito hacer? Protegerme de golpes. Entonces, hago esa parte de grasa. Yo me he encontrado esto en casos de pacientes que han vivido abusos y han incorporado. Ha sido muy interesante el caso de una paciente que incorporó 20 kilos, que fue a los 20 años cuando tuvo un abuso y necesitó protegerse, y entonces hizo 20 kilos. Entonces cuando vino a consulta fue a los 40 años, habían pasado 20 años, los ciclos también el cerebro los va memorizando. Entonces vamos a contemplar lo que son los ciclos memorizados, es impresionante, ¿eh? Y cuando nos ponemos a trabajar, a mí me maravilla, porque realmente hay una información para cada uno de nosotros muy valiosa, ¿no? Y no es magia, ni es ciencia, es pura ciencia, por eso me gusta, ¿no? Y esta mujer, por eso, vino a los 40 años y había sido abusada a los 20 años. Otra mujer, otro caso, que fue muy curioso porque a ella no le sobraban la cantidad de kilos que dijo. Le dije, ¿cuántos kilos te sobran? Porque esto es una pregunta que suelo hacer en consulta. Y me dijo 35. Y yo evidentemente vi que no le sobraban 35 kilos. Y le dije, ¿qué te pasó a los 35 años? Era mayor. Y dijo, se murió mamá. Y se puso a llorar. Para ella no había hecho un duelo. Había incorporado ese calor, esa parte, ¿no?, térmica que hablábamos antes. No soporto el dolor ni los golpes, entonces necesito poner esa capa. Me he pasado una, ¿no? Ah, no, vale. Entonces, la protección de la mirada del otro. Esta es, necesito camuflarme. No necesito que me vean y no necesito que me vean bella. Entonces son aquellas, tras la mirada agresiva que se haya podido recibir, se ha necesitado proteger y ha necesitado hacer esa capa de separación y de aislamiento y de protección. Que el otro no me vea, me voy a camuflar. El conflicto de carencia. Esto se ve mucho en los árboles, en los genogramas, en familias que han pasado hambre, ¿vale? La falta del alimento provoca, evidentemente, mucho sufrimiento, ¿no?, en las personas y miedo. Y necesitamos comer, ¿para qué? En nuestro cerebro más reptiliano, el más impulsivo, el que acciona-reacción, es el que necesito comer
para poder ir a cazar el próximo alimento. Necesito estar fuerte. Entonces, cuando tengo miedo de esta carencia, voy a hacer reservas para tener para el futuro. Con lo que tengo no voy a poder sobrevivir. Aquí hay muchas mujeres también que veo en consulta que necesitan ser o hacerse fuertes. Mujeres que soportan o que han tenido que soportar y vivenciar bueno, el tener que ser el pilar, ¿no? de la familia, no solamente de su familia construida, sino la familia de origen, el trabajo y bueno, situaciones que han sido conflictivas para ellas y han tenido que hacerse fuertes y no siempre uno puede sostener esa fortaleza y entonces la biología, necesito hacer fuerte, voy a hacer esa grasa, ¿no? Y solamente puedo contar conmigo en la vivencia. Los conflictos de seducción. Aquí también es importante ver que cuando nosotros tenemos un peso, un poquito de sobrepeso, es normal porque es un reflejo de seducción también, de poder de abordar la maternidad y qué pasa con los cánones de belleza, ¿no? Con esa parte que dicta la sociedad, de que tenemos que tener esa talla 36, ¿no? Pues bueno, es miedo a sentirse no amado, miedo al rechazo y la necesidad sería de gustar, de ser aceptado, de aceptarme, ¿no? Y también, bueno, pues tener esa capita de grasa, pues para, sobre todo en mujeres que todavía no han entrado en la época de dar a luz y de quedarse embarazadas, ¿vale? El rechazo y el abandono es uno de los miedos más primarios, porque con lo que explicaba antes, si no pertenezco me puedo morir. Las personas, si se sienten también rechazados por mamá, no tienen la posibilidad de sobrevivir de un recién nacido, y una persona que se siente rechazada puede entrar en contacto con la sensación de verse fuera del grupo. Y cuando nos vemos fuera del grupo es peligro de muerte. Entonces necesito protegerme y aquí hay un conflicto también de abandono, ¿no? Me dejan de lado. Entonces aquí vamos a hacer grasa y agua seguramente. Los conflictos de la ausencia, me falta el otro, lo que explicaba antes, ¿no? Del duelo no hecho, ¿no? Entonces voy incorporando, ¿no? esos kilos. Con lo que tengo no voy a poder sobrevivir ni a nivel emocional ni a nivel de autogestión. El conflicto de la maternidad, que es en la lactancia, la mujer continúa con ese sobrepeso, no logra quitarse ese sobrepeso y es porque biológicamente ya no es necesaria la grasa, ya ha dado a luz, ha amamantado, el niño ya se ha hecho 1 año, 2 añitos, entonces es maternizo en todos los ámbitos, necesito estar en esta parte de maternización de todo, ¿no? El conflicto de frustración es más típico en los hombres, que es esta parte del abdomen que se puede, ¿no? pronunciar un poco más. Provoca un aumento de peso y lo que es una frustración sexual y oculta emociones. La biología entiende que no hay pareja y entonces para seducir hay ese puntito de grasa, pero como me siento frustrado porque no hay, esas personas pueden fácilmente también comer, beber y entonces esto empeora el conflicto, ¿no? y el sobrepeso en esta zona. El conflicto del gemelo perdido, este se ve mucho en la terapia sistémica, de que muchos embarazos son gemelares y se pierde uno de ellos. Son aquellos embarazos de que ni el médico se da cuenta, ni la propia madre, se queda embarazada, hay unas pérdidas, han perdido uno de la bolsita y el otro vive. Y son estas personas que siempre compran para dos, que siempre dejan un lado para que ¿no? como si faltara alguien, que se compran la ropa por doble, ¿no? Y ese es el gemelo solitario que se llama, y también pueden estar en este conflicto de ausencia, ¿no? del otro. Y el conflicto que vivimos en nuestra sociedad, yo me dedico al mundo de la imagen y he podido ver en tantas y tantas y tantas mujeres, ¿no? este conflicto de que tengo que entrar en esta talla, ¿no? y a lo mejor mi estructura ósea es otra. Y mientras tengamos salud, la imagen, ¿no? y no haya ese exceso de sobrepeso por encima de 25, pues estamos en salud. Entonces, bueno, es un conflicto de que tengo que llegar a esa talla, ¿no? y eso me está provocando también un conflicto de silueta estándar, ¿no? Luego vamos a tener
aquellas partes de grasa que se acumulan en zonas, ¿no? Concretas. Si voy a acumular más en la zona superior, ¿qué nos va a decir? Que necesito hacerme fuerte aquí arriba, no necesito fortaleza aquí porque igual mi conflicto es que me siento débil o me siento poca cosa, ¿no? La grasa también sirve, como decía, para esconder debilidades de la persona. Se acumulan donde nos da más miedo la vida, ¿vale? Y cuál es la parte que ha estado en peligro para cada uno de nosotros, ¿no? Si es que hay una parte. Y cuáles son tus zonas donde sueles o tienes la tendencia de acumular, porque eso también tiene un código específico. Si hablamos de la cintura, es un punto donde yo me centro, ¿no? Donde yo estoy en mí mismo, posicionada en mí, en mi decisión. Y son personas que suelen estar no muy bien posicionadas, ¿no? Que se suelen perder en relación al otro. ¿Cuál es el peligro también si me muestro, ¿no? Cuando no tengo esta parte de la cintura? En la talla alta son personas muy prudentes, que toman los compromisos con preocupación. En la talla más baja es de reacción rápida, de impulsividad. Y sin talla es que no me centro en mí para nada, estoy más en referencia externa, ¿no? Que en mí mismo. En la parte inferior del cuerpo, sí, es más entre en la parte de los flancos. Aquí es un miedo al contacto. Podemos ver y denominar que hay un miedo al contacto, estabilidad en la pareja, miedo al contacto en la pareja también. En la zona lumbar es más un miedo al pasado, debilidad hacia el futuro. En la zona intraumbilical, protección de las emociones, se suele ver más en los hombres, que les cuesta más, ¿no? A veces expresar sus emociones. En la zona del abdomen también, grasa interna, y está alrededor de las vísceras, y esto es más, también cuesta más de eliminar, y en el vientre y alrededor de los intestinos delgados. Es un conflicto también de la asimilación, ya que está en la parte del intestino. Cada zona nos va a hablar de algo, de un conflicto más determinado, tonalidad distinta. En el abdomen, la grasa externa, el flotador, protección, dependencia de mamá y con miedo a vivir, y puede ser por una madre posesiva o por una madre tóxica, ¿vale? En las extremidades inferiores, la cadera tiene que ver con la familia, son, ¿no?, estas mujeres que tienen mucho en relación con lo que es la familia, conflictos entre la familia, la maternidad, el matrimonio. Las cartucheras, protejo el alimento, la descendencia, el bebé. Vivencia de falta cuando el bebé o mi mamá viven una falta de mí, necesito hacer reserva, ¿no?, porque tiene que ver con la descendencia. En la zona de los glúteos, seducción y pertenencia. En los muslos, seguridad, abductores, sexualidad, agresión, en fin, cada zona de nuestro cuerpo nos habla de algo determinante, un conflicto con una tonalidad específica. Rodillas, amortiguar oposición. Gemelos, falsa idea del orgullo, por fuerza. Y los tobillos, protegerme del impulso, ya que son los que van a darnos el movimiento también, ¿no? Y una idea falsa de ir de un lado a otro. En los hombros, deseo fuerza, de poder, de llevar encima, ¿no? En los brazos, necesidad de fuerza para la lucha. En las manos, una necesidad de soporte para hacer, y en el cuello la papada tiene que ver en relación con la palabra. En los brazos es necesito hacerme fuerte, ¿no? La fuerza, ¿no? Todo lo que es la parte de arriba es necesito hacerme fuerte, ¿no? Si no acumularías, o no lo acumularías si no tuvieras este conflicto, ¿no? La celulitis es un miedo a perder. La celulitis, como hemos dicho antes, tiene que ver con la grasa, pero también tiene que ver con el agua, ¿vale? Entonces aquí es más un miedo a perder la protección y la seguridad. Son personas que están en relación al miedo a perder su seguridad y necesidad de tener al menos un referente. Nos acordamos, agua, referencias y sentimiento de abandono, ¿vale? Y son personas que se basan en ideas externas, seguridad, la norma, la imagen social, ¿no? Estar ahí, ¿no? El efecto rebote de las dietas. Aquí es un tema muy interesante. ¿Por qué creéis que las dietas, después de lo que habéis escuchado, no funcionan? ¿La grasa para qué sirve? Para protegernos, ¿vale? Si yo estoy en el conflicto, mi biología dice, tengo que protegerme,
Si le estoy quitando la grasa, ¿qué ocurre? Durante la quita de la grasa, porque bajo la ingesta de nutrientes la pierdo, pero cuando acabo la dieta, ¿qué pasa? Cojo más incluso. Sí. Porque el cerebro dice, por si acaso voy a guardar y voy a estocar más por si vuelvo a perder en un periodo de tiempo estos nutrientes. Y por eso muchas personas que hacen dieta no les acaba de funcionar. Mientras lo hacen sí que les funciona, pero a la que dejan de hacerla no. Entonces es un conflicto de carencia. Entonces hay que trabajar, es uno de los conflictos bloqueantes que no nos permiten entrar en la reparación del conflicto, ¿vale? Porque estoy en ese conflicto, estoy en el conflicto de carencia. A la biología no le gusta perder para nada. Entonces, cuando una persona viene a consulta, no le vamos a decir jamás que va a perder kilos, sino que va a soltar algo que ya no le sirve. Pero la palabra perder a la biología y al cerebro no le gusta. Entonces, no podemos utilizar ese lenguaje. No se trata de perder nada. Se trata de dejar ir cuando estemos preparados. Por eso no funcionan a veces las dietas. Es muy importante y claro que si nosotros no hacemos una buena ingesta de alimentos y en exceso y no hacemos ejercicio, evidentemente va a haber un sobrepeso, ¿no? Si vivimos una vida sedentaria y me como 20 donuts al día y 20 Coca-Colas, evidentemente va a haber una mala gestión de la salud. Pero si hago una buena ingesta de alimentos, me cuido, ¿no? Y no acabo de perder ese peso, tenemos lo primero a tratar en terapia son aquellos conflictos que nos bloquean. Por eso vamos a trabajar desde la imagen terapia, es lo que a mí me interesa abordar con los pacientes, es la mirada que tengo conmigo misma, cómo me estoy, trabajar los conflictos que nos están bloqueando que entremos en reparación. La enfermedad es bifásica, tiene dos fases. La fase de estrés es estoy en la carencia, ¿no? O estoy viviendo un maltrato, necesito protegerme. En ese momento no estoy haciendo el sobrepeso. Lo hago cuando ya ha pasado la fase del estrés, ¿vale? Y entonces aquí, en esta fase de reparación, yo no entro a reparar porque, os lo voy a contar ahora, por los conflictos bloqueantes, ¿vale? Porque mi mirada hacia mí misma o hacia mí mismo no me gusto. Cuando yo me miro al espejo y no me estoy tratando bien, hago una hipoglucemia y entonces genero más glucagón y necesito comer más. Entonces, esto es algo que os podéis llevar como regalo y regalar a la gente que esté viviendo en este conflicto, ¿vale? Porque no estamos en un conflicto que la biología lo que intenta hacer es protegernos, ¿vale? Entonces, no es algo malo lo que nos está pasando. Entonces, si yo me miro al espejo y tengo un sobrepeso, es lo mismo con el acné, ¿vale? Si yo me miro al espejo y tengo un sobrepeso, me envío un mal mensaje, hago más hipoglucemia, genero más glucagón, necesito comer más y además necesito comer más dulce. Y entro en esta rueda que no me deja salir. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es esa mirada en el espejo, ¿vale? Que entendamos que estamos en ese proceso por algo. Tiene un buen sentido que tenga sobrepeso. No es un mal sentido, es un buen sentido que yo tenga sobrepeso. Hay que ver dónde está ese conflicto y acompañarlo, pues, con las otras cosas que os estéis acompañando o las personas que están en este proceso, pues una buena nutrición, ¿no? Un dietista o acupuntura, ¿no? Lo que cada uno quiera acompañarse y encuentre más adecuado. Trabajar el miedo a perder, esto es muy importante. Si utilizamos, como hemos dicho antes, ese lenguaje hacia nosotros mismos y tengo miedo a perder, como necesito protección y todavía no me he sanado del conflicto, pues no voy a perder peso. No va a ser posible. Y después, como tercera instancia, el juicio, ¿vale? El juicio que tenemos sobre nosotros, tengo que entrar en esta talla, tengo que parecerme así, tengo que ser así, y como no lo consigo, pues soy, hablando en plata, una mierda. Entonces, cuando hay este mensaje,
tampoco vamos a entrar porque necesito protegerme. Si yo me estoy haciendo un juicio, me estoy autoagrediendo a mí misma o a mí mismo. Y entonces voy a necesitar, si estoy en ese conflicto de que necesito protegerme porque me he estructurado ahí, pues voy a conservar esa grasa. La biología es muy lista. Entonces hay que entender, ¿no?, cómo funciona la biología para ponerla a nuestro favor, ¿vale? También explicaros que el sobrepeso no es una sola cosa que nos ha sucedido que hace que yo haga el sobrepeso, sino que es multifactor. Son varias las cosas, es como un gota a gota. Pueden haber síntomas que es una sola vez y algo que no se estructura, como es el sobrepeso. El sobrepeso es desde que yo soy pequeña ya tengo esa necesidad de protegerme en diferentes cosas, ¿vale? Y hay algo que lo desencadena, ¿no? Y entonces hace que empiece esa dinámica. Trabajaremos desde las vivencias que cada uno, ¿no?, cómo se trabaja en la imagen terapia. Vamos a trabajar desde la vivencia en cada uno de los conflictos vividos para la persona, ya que el sobrepeso es un conflicto por norma estructurante y multifactor, ¿vale? Entonces, ¿qué vivencias ha tenido? Hay un historial, vamos a empezar a recordar qué ha ocurrido. Trabajaremos la mirada en el espejo, para que la mirada sea neutra por lo menos, ya no hace falta que me diga grandes piropos, a ser posible sí, pero no vamos a forzar tampoco, pero sí que la mirada sea neutra, porque con una mirada neutra podemos empezar a trabajar, si no, estamos en el conflicto bloqueante y no va a ser posible. Entonces, eso es muy importante. Y si es posible, pues darnos amor, claro, evidentemente, y poder sanar los conflictos, poder entrar en esa etapa de reparación. Trabajaremos desde las sensaciones del cuerpo. Es importante que esta terapia aboga por lo que es el cuerpo y la vivencia vivida desde nuestro cuerpo y el recuerdo que está guardado en la memoria, porque él no engaña. Yo me puedo contar 1000 historias a nivel consciente, pero cuando yo voy a terapia y trabajamos desde la descodificación desde el cuerpo, sale lo que tiene que salir. Ni la persona ni yo sabemos, va a salir el recuerdo, la vivencia, aquello que está guardado en el inconsciente, a través de la memoria corporal. Por eso es muy importante que trabajamos con el cuerpo. Y vamos a aportar los recursos que tiene la propia persona. O sea, yo no, como terapeuta, ni esta ciencia saca una varita que le da a nadie nada. Esto es un trabajo de responsabilidad y la propia persona tiene los recursos. Todos tenemos recursos. Entonces, lo que vamos a hacer es empoderar a la persona, no lo contrario. Utilizaremos la mirada en el espejo con el estilismo emocional. Esta es la parte que también pues yo aporto en la imagen terapia, que es si yo me puedo ver bien, si puedo utilizar unos colores, unas formas y verme bien en el espejo, puedo acompañar ese proceso mucho mejor, siempre que la persona lo quiera. Es una aportación que se hace en esta terapia. Aplicando formas y colores que empoderen a la persona. No solamente yo en la imagen terapia, no solamente abordo sobrepeso, abordo todo lo que es la mirada en el espejo, abordo personas que están pasando por quimioterapia, cómo ponerse un pañuelo, qué color utilizar, que se vean bien. Esto es muy importante para entrar en un buen estado de reparación de la salud. Porque si yo no me veo bien, mi autoestima, mi mente va hacia abajo, no va hacia adelante. Trabajaremos sobre las creencias, ¿no?, en la construcción de la identidad. Ampliaremos la mirada sobre lo vivido. Todo lo que hemos vivido es para algo y habrá sido útil, incluso aunque haya sido conflictivo. Veremos que la enfermedad o la patología o el síntoma o aquello que repetimos en realidad es nuestro gran tesoro para nuestra evolución. Y esto es lo que es la quinta ley de la biología del Dr. Hammer, al que le gracias desde aquí por toda la investigación que ha hecho. Ha sido el padre de muchos de nosotros. Y comprender que el proceso de su biología es algo positivo, ya que la biología lo único que va a buscar es proteger la vida. Entonces, que yo tenga un sobrepeso, incluso que tenga un cáncer, es lo mismo. Es que lo que quiere la vida es proteger la vida. La vida lo que busca es la supervivencia. Entonces, es el mayor bien que ha podido hacer. Entonces, la mirada cambia también y el estrés baja. Cuando soy capaz, ¿no?, de entender que estoy pasando un proceso, ¿no?, de sanación y de protección y de supervivencia, que estoy en un estado de supervivencia, pues ya no me miro de la misma manera de que
soy una etiqueta, ¿no? Soy un sobrepeso, soy una alergia o soy, ¿no? Ya soy una persona que, vale, estoy viviendo esto, ¿no? Entonces mi mirada cambia. Las herramientas terapéuticas que las que uso yo en esta terapia es la descodificación biológica, que es en gran parte lo que he hablado hoy, esta tarde. PNL, son protocolos de programación neurolingüística. La hipnosis ericksoniana, el genograma, que es una herramienta muy bella para trabajar, os la recomiendo. La terapia sistémica, que es cambiar la mirada o ampliar, no, más que cambiarla, es ampliar la mirada de lo que nos ha sucedido y ver que lo que hacemos es por lealtad a nuestro sistema. El lenguaje no verbal, soy especialista en el lenguaje no verbal. Coaching de la imagen y el estilismo emocional, aportar desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo, ¿no? Trabajando esa identidad, esa imagen. Y estoy especializada también en trauma. Es muy importante, y esto cuando nos ponemos en manos de hacer terapia, es muy importante que cuando hemos vivido algo que nos ha traumatizado a un nivel un poco fuerte, la terapia tiene que ir al ritmo que el cliente quiere y puede ir. Hay veces que por la buena intención en la terapia, yo cuando comenzaba pues igual también tenía esa intención de rápido querer ayudar al otro, en el trauma hay que ir muy tranquilo. Entonces esto lo he aprendido con varios maestros especializados en trauma desde la mirada sistémica, y es muy importante acompañar a personas con trauma desde un punto más tranquilo, que sientan que tienen el control de lo que está pasando, ¿no? Y muchas gracias de nuevo al espacio, a Ana, a Mireia, a Teresa Carlas, a vosotros, a vuestros cuerpos, a vuestra biología, y espero que os haya gustado. Muchas gracias.